Según la IUPAC, ya hace unos años que la cantidad de sustancia se mide en unidades llamadas mol. Por lo tanto, cuando uno habla de cantidad, siempre es lo mismo que decir número de moles. La redefinición de las unidades por el Sistema Internacional en la Conferencia General de Pesas y Medidas, que está en vigencia a partir de mayo de 2019, considera el número de Avogadro una constante y se lo determinó con precisión a partir de una esfera de silicio enriquecida en silicio 28. Esa determinación del número de Avogadro con muy baja incertidumbre se lo toma como una constante y es lo que se utiliza actualmente para definir el mol. Un mol de cualquier partícula son 6,02 por 10 a la 23 partículas. El número de Avogadro hoy se conoce con bastantes decimales, en realidad es 6,02214076 por 10 a la 23, pero en los cálculos habitualmente se lo utiliza solamente con tres cifras significativas como 6,02 por 10 a la 23. Un mol de electrones son 6,02 por 10 a la 23 electrones. Un mol de átomos de calcio son 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Un mol de moléculas de agua son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de iones aluminio son 6,02 por 10 a la 23 iones aluminio. En general, un mol de cualquier entidad es el número de Avogadro de esa entidad. La masa de un mol se le llama masa molar y se simboliza con la letra M mayúscula. Como es la masa de un mol, se expresa en gramos por mol, aunque en sistema internacional debería ser kilogramos por mol. El volumen molar es el volumen de un mol, se puede poner con una B sub M o una B con una rayita arriba, y expresa típicamente en litros por mol, aunque en sistema internacional sería metros cúbicos por mol. Calculemos la masa molar del flúor, cuya masa atómica es 19,00 UMAS. La UMA ya sabemos que es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, la masa de un átomo, de un solo átomo de flúor, expresada en gramos, simplemente se obtiene poniendo el 19 y reemplazando la UMA, la U, por lo que vale. Vale 1,66 por 10 a la menos 24. Hacemos la multiplicación y nos da 3,154 por 10 a la menos 23 gramos. Esa es la masa de un átomo. Si queremos saber la masa de un mol, tenemos que hacer la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Simplemente es multiplicar la masa de cada átomo por la cantidad de átomos que hay en un mol. Esa cuenta es 3,154 por 10 a la menos 23 multiplicado por el número de Avogadro. Y da 19. Y no es casualidad, da 19 gramos. Esto trae mucha confusión porque es el mismo número. La masa atómica de un solo átomo es 19, pero son UMAS. Y la UMA es una cantidad muy chica de gramos. En cambio, la masa molar son 19 gramos y eso no es un átomo. Confundir un mol con un átomo es un error típico y muy, pero muy grave. Porque el mol funciona como la docena. Entonces, si yo hablo de la masa de una docena de huevos, no la puedo confundir con la masa de un huevo. La masa de un átomo es como la masa de un huevo. La masa de un mol es como la masa de una docena. Solo que el mol no es una docena, sino que es un número mucho mayor. Entonces, un mol de flúor son 19 gramos. Son muchísimos átomos. ¿Cuántos? 6,02 por 10 a la 23 átomos de flúor pesan 19 gramos. En cambio, un solo átomo de flúor, 19 o más, que expresado en gramos es un número muy chiquito. En el caso de las moléculas, la masa molar resulta de sumar las masas molares de los átomos constituyentes, o bien hacer la masa molecular y pasarla a gramos. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno, por eso es 2 por 1,01 más 16 el oxígeno, da 18,02 U más la masa molecular, una molécula. La masa molar va a ser el mismo número, 18,02, pero expresado en gramos. Gramos por mol. ¿Cuál es la diferencia? 18 U más es la masa de una sola molécula de agua. Imperceptible, pequeñísima. 18 gramos no es una molécula de agua, son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es muy común en química manejarse con el número de moles, que es cantidad. Si me preguntan cantidad de hierro, no puedo responder 25 gramos. Tengo que decir cuántos moles de átomos de hierro.
se expresa el número de moles con la letra minúscula n, en cursiva. ¿Qué masa tenemos si tenemos n moles de una sustancia que tiene una masa molar m? La masa que vamos a tener va a ser la masa de un mol multiplicado por el número de moles. Por ejemplo, el agua tiene una masa molar de 18 gramos. Si tenemos un mol, 1 por 18 da 18 gramos. Si yo tengo 2 moles de agua, es 2 veces 18 gramos. Tengo 36 gramos de agua. Lo mismo ocurre con el volumen. Si conozco el volumen de un mol, multiplico por el número de moles y me va a dar el volumen total que tenemos. Pensemos un poquito en este esquema. Si pensamos en un mol de amoníaco, el amoníaco tiene fórmula NH3. Contiene un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Si lo pasamos a masa, un mol de amoníaco son 17 gramos aproximadamente, sin considerar decimales. Un mol de nitrógeno tiene 14 gramos y 3 moles de hidrógeno son 3 gramos. Si pensamos en número de partículas, un mol de amoníaco, o 17 gramos, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Un mol de átomos de nitrógeno son 14 gramos de nitrógeno y son 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Pero 3 moles de hidrógeno son 3 gramos y es 3 veces el número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Si pensamos en una sola molécula, el esquema es similar. Una molécula de amoníaco contiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. En masas son 17 UMAS. El amoníaco, 14 UMAS. El nitrógeno y 3 UMAS el hidrógeno. En masas son números muy pequeños y no se suelen usar. Si nos plantean un problema como el siguiente. Tenemos 85 gramos de amoníacos. ¿Qué cantidad de moléculas hay? ¿Qué cantidad de hidrógeno? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando la masa de una muestra de amoníaco. Se tienen 85 gramos de amoníaco. Y nos preguntan qué cantidad de moléculas hay. Cuando nos preguntan qué cantidad, es como si nos dijeran cuántos moles de amoníaco hay en 85 gramos. Porque uno podría responder cantidad son 85 gramos, pero no. No es masa, cantidad es número de moles. Y el número de moles se obtiene comparando la masa que tenemos con la masa de un mol. Si dividimos 85 gramos por 17, nos da que hay 5 veces más. Tenemos 5 moles. Gramos se simplifica, queda mol. Es decir, 85 gramos de amoníaco es una cantidad que equivale a 5 moles de amoníaco. Como cada mol de amoníaco contiene 3 moles de átomos de hidrógeno, cuando me preguntan qué cantidad de hidrógeno me están pidiendo cuántos moles de hidrógeno. Entonces va a ser 5 moles por 3. Y eso da 15 moles de átomos de hidrógeno. Ahora, si me preguntan cuántos átomos de hidrógeno, eso es el número de átomos. Sabemos que tenemos 15 moles de hidrógeno, por lo tanto el número de átomos de hidrógeno va a ser 15 veces el número de Avogadro, lo cual da 903 por 10 a la 24 átomos. Es muy importante saber qué nos piden para saber qué responder.